Por supuesto. David Terán, tan bello. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a la Cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la Cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, de la Universidad de Yacambú, de la Universidad del Zulia y, por supuesto, de Universitas Fundación, que está contigo incluso en las circunstancias más complejas. Bueno, hoy tenemos un programa con una amiga de la casa y vamos a hablar de un tema que está en el tapete, un tema interesante y sobre el cual siempre hay confusión. Y necesitamos no solo a alguien que nos aclare el panorama, sino que además nos muestre hacia dónde va esta conversación. Nos interesa hablar del femicidio o feminicidio. Eso es parte de las cosas que nos interesan que nos aclare. ¿Cómo debemos, de alguna manera, y qué tan importante es la denominación aquí? Pero nos interesa que nos muestre una visión innovadora del feminicidio, y especialmente no solo desde la óptica venezolana, sino desde una óptica de derecho comparado, como caracteriza a la Cátedra Jorge Rosell y en general a la línea de investigación de Universitas Fundación. De manera que de eso se trata la conversación y para eso nos va a acompañar la profesora María Alejandra Mancebo, conocida en algunos medios como Malala. Entonces, y seguramente les va a encantar esta exposición. Para los pocos que no conocen a la profesora María Alejandra, es abogada de la Universidad Católica del Táchira, funcionaria pública, ha tenido una gran experiencia en todo el ecosistema de derecho penal en las diversas aristas. Ha sido funcionario público, ya sea desde la condición de juez, pero también desde la condición de defensora pública, también como funcionaria del Ministerio Público. Y allí en diversas temáticas, pero una de las que en este momento resulta más pertinente que ha sido fiscal nacional y además regional en la materia de violencia contra la mujer. Pero no solo es que tiene una trayectoria desde la función pública en el sistema de administración de justicia, es que además ha visto también el fenómeno desde una visión académica. Es profesora de pre y posgrado de la Universidad de Yacambú y también de la Universidad Católica Andrés Bello. Pero es que además es coordinadora de los proyectos y programas de ciencias jurídicas y políticas, pero es que además es la coordinadora de la maestría de Derecho Penal. Y esto es un tema muy importante porque recuerden que el Seminario Internacional de Derecho Comparado sobre Procesal Penal tiene el aval de la Universidad de Yacambú. Y precisamente es una gran oportunidad para que ustedes puedan hacer un programa con 15 profesores de 9 países con una visión bien global del tema procesal penal y además puedan ir adquiriendo unos créditos en la maestría de Ciencias Penales y Criminológicas que se puede perfectamente cursar en línea desde la Universidad de Yacambú. Pero antes de darle la palabra a la profesora María Alejandra Mancebo, recuerden las reglas de este debate. Seguramente esto será un tema, se genera mucha polémica y vas a querer intervenir. Y puedes hacerlo por escrito desde Zoom en la sección chat, pero también puedes hacerlo desde YouTube o desde Facebook en la sección comentarios. Procura identificar el país del cual te conectas, identificarte y que el tema, pregunta, comentario se ajuste a la temática que estamos conversando. En este caso, el tema del femicidio o feminicidio, como ustedes en su momento van a revisar bien. Entonces, bueno, sin más que hacer preámbulo, el tiempo es suyo, profesora María Alejandra. Bienvenida a la Cátedra Jorge Rosell. Muchísimas gracias, doctor Julio. Muchísimas gracias al doctor Jorge Rosell, mi mentor, ¿verdad? Mi docente, al cual no solamente le guardo un gran respeto, sino muchísimo cariño. Quiero darle las gracias a Universitas por haber pensado en mi nombre para disertar sobre un tema sumamente importante que nunca pierde vigencia, que muchas veces se ha hablado, muchas veces se ha tratado, pero que hoy quiero presentárselos a ustedes con una visión innovadora, tomando en cuenta ciertas aristas en cuanto a la lengua, en cuanto a los artistas, en cuanto al contexto normativo y, ¿por qué no?, bajo esa proyección global que caracteriza a Universitas y que, por supuesto, también caracteriza a la Universidad de Yacambú.
quiero darles gracias a Dios, por supuesto, por esta oportunidad y en definitiva vamos a comenzar antes de que comiencen a decirme que ya me queda poco tiempo para poder conversar sobre un tema tan importante. Quiero darle las gracias también a las personas que se están conectando, al doctor David Terán, a la doctora René, a los cuales estimo y son personas sumamente valiosas, al doctor Javier, que es demasiado espectacular. Bienvenidos. Ya estoy aquí presentando las láminas. Fíjense ustedes, bienvenidos todos. Ya saben, ¿verdad?, que mi nombre es María Alejandra Mancebo. Todos me conocen como Malala. Nuevamente las gracias Universita, nuevamente las gracias Academia Multijurídica y al Grupo Multijurídica que están ahí presentes. Muchísimas gracias a mi amada Universidad Yacambú y por supuesto a todo lo que constituye las enseñanzas y fortalecimiento de la Católica del Táchira y de la Católica Andrés Bello. Yo les voy a conversar en el día de hoy sobre una visión innovadora del femicidio y el feminicidio en el derecho comparado. Si ustedes se darán cuenta, en la lámina se visualiza un mundo que pretendo representar lo que es el mundo o lo que constituye el derecho comparado. Sin embargo, a su lado tengo a Frida Kahlo, tomando en consideración que la misma va a representar en este momento, en este conversatorio, una revolucionaria feminista que, tomando en consideración que este mes cumple años, ¿verdad?, de su natalicio, forma parte de algo muy importante de lo que significa esa lucha de los derechos contra la mujer y lo que significa la lucha y la reivindicación y, por supuesto, erradicar la violencia. Tenemos abajo, ¿verdad?, una visión de una persona muerta, pero ya vamos a visualizar por qué hablamos de ese contexto, de ese asesinato, de ese homicidio, de ese femicidio. Cuando nosotros hablamos de la figura del femicidio, fíjense ustedes, yo quise visualizar, ya lo van a ver en una de las láminas que no logran pasar, colocar, ¿verdad?, diversas mujeres que van a tener nombres y esos nombres se refieren a diversos países. Países, ¿verdad?, de los cuales representaron de alguno u otro momento aspectos importantes del por qué la lucha de los derechos contra la mujer tiene que ver con algo que le pasó a una mujer en un momento determinado. Fíjense, tenemos el caso específico en lo que pudiera significar España, cuando tenemos a Ana Morante, que en el año 1986 ella muere a manos de su expareja una vez que ella ya la había o se había atrevido a denunciar. Su muerte y todo lo que constituyó generó que España se pronunciara y de alguna u otra manera sirviera que el ordenamiento jurídico diera una respuesta, es decir, el Estado consideró que era necesario penalizar y que era necesario crear una figura, de allí el contexto del femicidio. Sigue avanzando. No le están pasando las láminas, perdón que le interrumpa, ¿no están pasando las láminas? O no. Si quiere, la deja de compartir y vuelve a hacerlo. A veces Zoom es un poco venático. ¿Me sale? Vuelve a compartir pantalla y mientras usted comparte pantalla, no se preocupe, les comento que el 31 de julio inicia el Seminario Internacional de Derecho Comparado sobre Procesal Constitucional. En ese seminario tenemos 15 ponentes de 11 países tocando temas esenciales de los temas centrales de derecho procesal constitucional. Ya, profesora, ya estamos viendo las láminas. Ya está todo ok. Visibilizar los nombres de esas personas que significaba la lámina, porque eso forma parte de lo que constituye el femicidio o el feminicidio. Ya vamos a visualizar cuál es el tipo penal o cuál sería la terminología adecuada de acuerdo al país para poderlo señalar. Habíamos hablado en principio, comencé por España con Ana Morante. Ana Morante, como les había dicho, fue una mujer que denunció a su esposo, producto de esa denuncia recibe la muerte por parte de él. Eso generó que España se pronunciara con una ley. Pero pasa la historia dentro de ese globo terráqueo y vemos entonces como en Colombia, Rosa Elvira, también una muchacha joven, sufre
por parte de un familiar que no era familiar, sino que era un amigo que estaba enamorado de ella, una muerte previa a una violación. Avanza el globo terráqueo y nos ubicamos en María, que ya en el año 2006 sufre o pretendió sufrir la muerte por parte de su esposo, quedó parapléjica y sirvió como orientación para el ordenamiento jurídico en Brasil, que ahorita, ¿verdad?, ya está reformado. Avanza ese globo terráqueo, nos ubicamos en Ecuador y vemos cómo Ecuador causa conmoción cuando Karina de Pozo, una modelo, sufre la muerte una vez que fue violentada sexualmente por parte de 5 muchachos, uno de ellos era su novio. Dentro de ese avance de la historia tenemos algo muy importante que fue Argentina, cuando una activista del movimiento de Eva Perón recibe muerte de una persona que realmente no la conocía, pero que tenía antecedentes de agresiones sexuales y no había recibido una condena y un castigo ejemplarizante, lo que sirvió como una orientación importante que vamos a analizar. ¿Por qué les hago y les pongo un nombre a cada una de esas personas? Porque cada una de esas personas, esos nombres de mujeres, cambió la historia de la vida de los países y cambió la historia del derecho penal y cambió la historia de lo que constituye la figura de por qué no hablamos de homicidio, porque es un término neutro desde el punto de vista etimológico, se refiere al hombre, y en materia de violencia contra la mujer es importante el lenguaje, es importante conceptos básicos del sexismo, es importante tomar en cuenta el contexto de la sociología y de la antropología. Lo que nos va a ubicar entonces en el caso de Miletza. En el caso de Miletza, que es de Venezuela, fue en el año 2015, puedo decir formalmente, ¿verdad?, que lo llevé como fiscal nacional y luego como fiscal regional. Fue condenado su esposo porque a ella, ¿verdad?, la mató producto de haber intentado, haber simulado un suicidio, y la mató a ella, ¿verdad?, y a su hijo, que se encontraba engendrado, estando ahorita penado con una pena privación de 30 años. Dentro de ese avance, por quererle dar un nombre a lo que significaba la parte de la historia, nos siguen avanzando las láminas, nos vamos a ubicar en la bitácora de lo que nosotros vamos a querer hablar. Yo voy a dejar de compartir, pero ustedes, ¿verdad?, van a seguir escuchando. Cuando nosotros hablamos de esa bitácora, de qué es lo que yo les quiero hablar, de qué manera quiero yo relacionar la importancia de lo que significa el contexto del desarrollo de esa figura del femicidio, vamos a ubicarnos en conceptos bases que se van a poder presentar. Cuando hablamos de esos conceptos bases que se van a poder presentar, nos vamos a ubicar primero quién es la mujer. Es importante para nosotros dentro de esa concepción la mujer. Yo soy amante de la filosofía y me causó mucha conmoción cuando volví a releer a Aristóteles en el libro de la Política, cuando él señala de que la mujer era un ser disminuido. Y analizando el contexto de cómo era visto la mujer en esa visión global, me he dado cuenta en los estudios desde el punto de vista antropológico que la mujer ha sido vista desde una manera disminuida. En el nivel de la historia de la antigüedad era vista como un objeto, luego de que fue vista como un objeto era vista como parte de la naturaleza, luego fue vista como parte de la reproducción, luego fue vista desde el punto de vista como una persona que podía concebir sin tener relaciones sexuales. Avanza la historia y vemos como en Grecia y en Roma sigue siendo visualizada esta mujer bajo el contexto de objeto para ubicarnos en una Edad Media donde el aspecto religioso tomó importancia radical a la concepción de la mujer, pero esa concepción radical generó que la mujer fuera utilizada como un objeto sexual. Avanza la historia y nos ubicamos en el humanismo. Uno dice la época del Renacimiento, qué hermoso, qué maravilla, pero fue el humanismo y el Renacimiento para el hombre, para la literatura, para las artes, pero no para la mujer. La mujer seguía siendo considerada parte de ese objeto, pese al nacimiento de lo que pudiera ser inclusive hasta el Estado político. Dentro de ese avance nos ubicamos en un Estado moderno y dentro de ese Estado moderno nosotros pudiéramos decir aquí la mujer ya tiene la historia desarrollada para poder identificarse como ser humano con identidad, y no fue así, fue considerada como parte de objeto de ese hombre o de esa persona sobre la cual se vayan a identificar, y dentro de esa figura de lo que lo colocaban como objeto, determinó de que la mujer tenía que reunirse y comenzó a reunirse para poder en un grupo de mujeres, de femenina, determinar que alguien tenía que visibilizarla, porque de nada servía la revolución industrial, de nada sirvió la revolución francesa, de nada sirvió el contexto de las guerras mundiales donde ellas tenían que trabajar si todavía ellas eran simples proveedoras, pero no eran seres humanos. ¿Quién era ella? Sentían, padecían, y esa concepción de mujer es lo que nos va a cambiar el contexto de la historia. En ese contexto de la historia, de la visión, y que guarda relación con el derecho comparado, porque eso es la visión innovadora que todos los países de alguna manera
se relacionan con ese desarrollo, no pasa, con ese desarrollo de lo que va a significar esas mujeres. Nos ubicamos entonces cuándo nace y de qué manera nace ese contexto de ese desarrollo de la visión de la mujer. Cuando nos ubicamos en la misma, vemos qué país y de qué manera comienza a radicarse. Y todo tiene que ver con una política de Estado. Y una política de Estado guarda relación con un grupo de mujeres. Grupo de mujeres que se reunieron para poder determinar y poder señalar de manera categórica que había que luchar por sus derechos. Sin embargo, eso no resultó tan fácil, porque cuando nosotros hablamos de ese grupo de mujeres, habría que determinar de qué y de qué manera debemos hablar, si es un movimiento feminista o es un movimiento de mujeres. Importante para todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando, que cuando nosotros hablamos de un movimiento de mujeres, hablamos de un grupo de mujeres que se reúnen para reivindicar o erradicar la violencia contra las mujeres. Pero cuando hablamos de un grupo feminista, hablamos de un grupo mucho más amplio que pretenden erradicar la violencia no solamente de las mujeres, sino de todas las personas que sufren algún tipo de violación o de vejación por su condición de género, que no solamente va a ser la mujer, también están las personas travestis, los transexuales o las personas que tengan una identidad sexual diferente a la que nosotros pudiéramos estar acostumbrados. Eso nos permite entonces recapitular y entender que cuando nosotros hablamos de la materia de violencia contra la mujer, de violencia de género, es importante los conceptos para poder entender el por qué un país regula o tipifica una norma jurídica o un delito y por qué un país habla o desarrolla la violencia de género, la violencia doméstica o la violencia contra la mujer. En ese orden de ideas pudiéramos entonces indicar o se pudieran ustedes estar preguntando, ¿cómo debemos denominarlo, Malala? ¿Violencia de género o violencia contra la mujer? Y la respuesta es cualquiera de las dos, porque sencillamente, desde el punto de vista de la colectividad, se llaman o se hablan de manera como si fueran análogas o sinónimas, pero eso no es así. Es importante que ustedes tengan en consideración que violencia de género es amplio. Violencia de género es contra todo el sector que tenga esa identidad de género. Violencia contra la mujer es solamente para el sector femenino. Usted decide, pero también decide el país, de la manera como regule ese contexto de esa identidad de género. En ese avance, ustedes se estarán preguntando, entonces, ¿qué es violencia de género? Pues violencia de género, en términos generales, desde el punto de vista sociológico, es todo lo que causa ruido y todo lo que es diferente. Y todo lo que causa ruido y todo lo que es diferente es una mujer que se quiere empoderar, una mujer que quiere estudiar, una mujer que quiera sufragar, una mujer que quiera tener derechos políticos, una mujer que quiera ser política, una mujer que quiera ser juez, una mujer que quiera ser jurista, una mujer que quiera marcar la diferencia, aparte de procrear y aparte de tener una familia, de tener unos hijos. Eso lo hace diferente. Pero también una violencia de género es cuando una persona que tiene una identidad sexual distinta a la que yo estoy acostumbrado por la condición de sexo, me obliga o me hace a mí entender que es diferente el visualizar a una persona homosexual o a un transexual porque considero que no tiene derecho o porque sencillamente, de acuerdo a mi concepción religiosa o política, cualquiera que sea, porque no es el tema, no estoy de acuerdo con la manera como se va a desarrollar. Pero ojo, porque el ordenamiento jurídico y el Estado ha estado pendiente dentro de esa lucha de la que se va a presentar. Esos conceptos básicos de feminismo, de lucha de mujeres, grupos de mujeres, violencia, nos obliga entonces a entender que para poder adentrarnos al tema del femicidio o el feminicidio, hay que tener conceptos básicos que todos debemos manejar, sobre todo los operadores especializados. Es importante que todos manejemos el contexto del patriarcado. El patriarcado es un sistema adocéntrico en donde el hombre tiene un predominio sobre la mujer. Y todo el mundo está cansado del contexto de la figura del patriarcado. Que si el patriarcado, que si la mujer se siente otra cosa, no tiene nada que ver. Estamos hablando de un sistema político, cultural, en donde el hombre tiene un predominio sobre la mujer. Esa cultura patriarcal que caracteriza a los países que ustedes ven en esas láminas, que caracteriza a esa visión innovadora del derecho comparado que obligó y que incitó de crear nuevos tipos penales autónomos y otros en las propias legislaciones, pero con leyes que pudieran ser penales colaterales para el desarrollo del mismo, genera la importancia de que una vez que yo entienda que la cultura patriarcal me enseña, me obliga o me caracteriza para poder visualizar cómo va a ser la mujer, tenga entonces que entender qué es sexo y qué género. Sexo es una condición biológica que nace con nosotros.
Género es una construcción sociocultural que se aprende y que deviene del proceso cultural, valga la redundancia, que yo esté dentro del contexto de cómo me estén enseñando. Por ende, hay mujeres que no se sienten mujeres y hay hombres que se sienten como mujeres. De allí esa distinción tan importante para poder visualizar el tipo penal de estudio. Paralelamente a esa figura, tenemos que tener claro conceptos fundamentales como son el sexismo y los actos sexistas, que guardan relación con actos de acción y de omisión, donde el hombre, por su propia categoría y en esa cultura patriarcal, establece culturas o posiciones o actitudes misógenas contra la mujer, bien sea porque le diga palabras que parecieran tontas como gorda, fea, no sirves para nada, como sencillamente que le dicen tú eres una débil, no puedes ni siquiera levantar ese botellón de agua o tú solamente sirves para procrear un hijo. Esa figura, esos actos sexistas nos obliga entonces a visualizar lo que son relaciones y esas relaciones de poder que están categorizadas por la antropología bajo el desarrollo de una relación de dominio, una relación de poder y una relación de afectividad. Esos conceptos bases es lo que nos va a permitir a nosotros tener la entrada, tener el abreboca para lo que va a significar el desarrollo de por qué. Si es tan importante y es un tema tan movido y tan desarrollado en tantas legislaciones, hablar de la violencia contra la mujer, ¿por qué se tiene que regular el delito de femicidio o feminicidio? Si ya existe el homicidio en todas las legislaciones. ¿No será acaso ello producto de la lucha de esas mujeres que quieren prevalecer y quieren violentar el principio de la igualdad? Pues aunque ustedes no lo crean, pues existió hasta una sentencia en la Corte colombiana donde se pretendió anular la ley que regula el femicidio por considerar que era violatorio al principio de la igualdad y al principio de la legalidad, tomando esas concepciones, y eso deviene por la parte de no conocer esos conceptos básicos. Volví a salir para poder compartir la pantalla para ver si en este momento ella quiere compartir. Seguimos, ¿verdad? Dentro de ese avance de lo que pudiera significar no quiero avanzar, pero lo que quisiera significar esa parte del derecho, y nos ubicamos entonces cuando nace esa figura de las muertes. Fíjense, cuando nosotros hablamos de muerte de una mujer, en primer lugar tendríamos que hablar que la terminología muerte, asesinato, es la terminología que comenzó a emplear un grupo de feministas y de luchadoras para poder concretar y visibilizar lo que estaba sucediendo con el grupo de mujeres, todas esas que ustedes ven en las imágenes con los ojos cerrados, unas muertes, otras vivas, porque fueron femicidios tentados. Pero dentro de ese contexto, de esas luchas que se pudieran presentar de esas mujeres, es importante tomar en consideración que cuando la mujer se dio cuenta que se empoderó y se dio cuenta que el homicidio como tipo penal no es un tipo penal tan neutro como se quiere hacer ver, sino que es un tipo penal desde el punto de vista etimológico que significa la muerte de un hombre, pues en definitiva no podíamos permitir como mujeres que siguieran tipificando o castigando la muerte de una mujer como si fuera un homicidio, por una razón muy específica, porque eso violenta mi derecho. Pero ¿por qué violenta tu derecho? Mal, a las igualitas te pueden castigar a la persona que cometió ese delito. Violenta mi derecho porque me invisibilizan. Y la lucha del feminismo forma parte del contexto de entender que reconocer que mueren mujeres a mano de una pareja, de su expareja, de su novio, de un grupo de delincuencia organizada, o por omisión o por negligencia del Estado, no es lo mismo que la muerte de un hombre, porque esas muertes eran calladas, por lo cual, ¿verdad? La historia lo ha demostrado, como sucedió en Guatemala y como sucedió en México. En ese orden que nosotros nos estamos presentando, es importante que ustedes tengan en consideración, porque esta materia es hermosa y es apasionante, que está llena de literatura y está llena de historia, forma parte del contexto del feminismo radical. El feminismo radical, como una teoría, como una construcción teórica política, genera que un grupo de mujeres que no son, ¿verdad?, ni lesbianas, ni que son consideradas con otra concepción, sino que simplemente se quieren empoderar, decidieron establecer de que la muerte de una mujer por su condición de mujer era vista o tenía que ser vista diferente.
Y es así como aparece en la propia historia, dentro de ese desarrollo, figuras y mujeres importantísimas que marcan la historia y que sencillamente nos marcan a nosotros, como fue en este momento Diana Roussel. Diana Roussel, para nosotros, los estudiosos de la materia, sé que René Moro estará compartiendo conmigo esta idea, estaría determinando que la misma, en el año 1976, luego 1990, establece o acuña el término de femicidio. Femicidio, ojo, y lo establece como la muerte de una mujer por su condición de mujer. No obstante, cuando ella hace la primera definición etimológica de la muerte de una mujer con la palabra femicidio, tiempo después la verifica como que se pudiera llamarse también feminicidio, esas muertes de mujer producto de odio. La interpretación que se le ha dado a Diana Roussel conforme a este concepto de muerte de mujer por su condición de mujer, por su condición de género, viene dada bajo el desarrollo del femicidio. Femicide era la palabra. En ese avance, cuando Diana Roussel, en un congreso importantísimo de un tribunal donde estaban nada más y nada menos Simone de Beauvoir, que estaban todas las grandes mujeres, luchadoras, poetas, historiadoras de lo que significaban los derechos de la mujer, que establecen la figura de erradicar y reconocen y dicen, no soportamos más hablar de asesinato, no soportamos más hablar de muerte, queremos, ¿verdad?, que se llame y que se visibilice esta muerte. Ese femicidio comienza entonces a establecerse una contabilidad. Necesito saber cuántas mujeres mueren y de qué forma mueren y por qué mueren de manos de un familiar, de un compañero sentimental o de manos de otra persona que pudieran ser catalogados para ver qué visión pudiera darle el Estado. Dentro de esa concepción aparece en ese desarrollo del derecho comparado alguien muy importante, y ese alguien muy importante es Lagarde. Lagarde en México, que causó conmoción, toma las ideas de Diana Roussel y señala, ya va, tomando, leyendo, analizando lo que establece Diana Roussel con Capote, pudiera hablarse de que el femicidio puede ser entendido como feminicidio. Sin embargo, cuando Lagarde hace el análisis del feminicidio, acuñe la palabra feminicidio, tomando en consideración que era la muerte de mujeres producto de la negligencia del Estado o sencillamente por el silencio del Estado. Y ahí quiero pararme un momento para que tomen en cuenta. Para muchos países, queridos amigos, es indistinto llamarlo femicidio o feminicidio. Incluso Venezuela, que lo tiene reglamentado y regulado como femicidio, las personas lo llaman feminicidio de una manera indistinta o de una manera muy alegre. Sin embargo, la doctrina y los estudiosos de la materia han determinado que el femicidio es la muerte de una mujer por su condición de mujer y el feminicidio es la muerte de una mujer producto o como consecuencia del actuar negligente o de la omisión por parte del Estado de esas muertes. Porque resulta que cuando se acuña la palabra de feminicidio fue cuando se logró describir y visibilizar todos los asesinatos que estaban ocurriendo en Juárez, donde se morían todos los días mujeres y no aparecían y estaban llenas y llenas de denuncias. Es decir, significaba al contexto de una exigencia del Estado. Esa concepción, independientemente cuál sea la posición que ustedes, queridos oyentes, quieran tomar, si es femicidio o feminicidio, marca la historia para que el Estado, en cualquiera de los países que nosotros pudiésemos nombrar, desarrollen o decidan tipificar si femicidio o feminicidio, porque va a depender de su constructo político y de su desarrollo sociocultural, porque la connotación va a ser diferente. Tenemos entonces un ambiente de mujeres, tenemos entonces un ambiente de un feminismo radical, tenemos entonces dentro de ese desarrollo personas y seres pensantes dentro del ordenamiento jurídico. No estamos hablando de personas que eran amas de casa, aun cuando eso no es criticable, sino que sencillamente personas, abogados, antropólogos, juristas, médicos que estaban reconociendo esa visibilización. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué se exigía? Pues se exigía, dentro de lo que sucedió con el reconocimiento del feminicidio por Marcela Lagarde, la intervención de la comunidad internacional. Y queridos amigos, la comunidad internacional generó instrumentos jurídicos internacionales, a la cual quiero hacer mención específicamente a la Convención Belén do Pará. Esa Convención Belén do Pará, que es un instrumento internacional que ha sido reconocido por diversos países, es el instrumento que recoge y define lo que es el femicidio, porque señala de manera textual que la violencia es una acción de omisión que puede generar
desde la muerte hasta otros hechos de violencia. Lo reconoce de manera formal. Por ende, para los estudiosos en materia de femicidio, es considerado este instrumento como la norma base que consolida y que es vinculante para poder reconocer el desarrollo o el piso jurídico para los ordenamientos jurídicos nacionales de cada uno de los países. Seguimos en ese avance histórico, yo tratando de pasar las láminas, y eso que quiere decirles que practiqué, pero creo que practiqué mal. Porque se quedan con las mujeres, debe ser que esa es la onda que tenemos que estar con esas mujeres. Nos ubicamos entonces en la sencilla razón de preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso siempre me lo he preguntado yo como jurista y como amante del derecho. ¿Por qué el Estado siempre ha respondido a través de una norma penal cuando sucede un hecho? ¿Me explico? Comenzaron la venta de dólares, entonces vamos a derogar la ley de ilícitos cambiados. Comenzó el problema del crimen organizado, vamos a regular el delito de asociación en el artículo 37. O sea, pareciera que el Estado le da respuesta a través de la última ratio, que es el derecho penal, porque por todos conocemos, tal cual como lo establece Carneluti, que es el último momento para poderlo necesitar en esa aprehensión. Lo mismo sucede con las mujeres. Las estaban matando, las estaban asesinando, pero no era cualquier asesinato, no era cualquier muerte que sufría esa mujer, era violentada, era degradada, era desplazada, era privada ilegítimamente de la libertad, era secuestrada, algo estaba sucediendo con su propia condición de mujer dentro de ese propio desarrollo. ¿Creen ustedes, y esa pregunta me la hago yo y ustedes después al final de este conversatorio la van a contestar, que un tipo penal puede sencillamente solventar el problema de las muertes de las mujeres? No lo van a contestar porque todavía no es el momento, pero va a quedar en entredicho. Esa respuesta legislativa generó entonces preguntar cuál va a ser la política del Estado que yo voy a tomar. Y esa política de Estado se llama sexualización del tipo penal. ¿Y por qué sexualización, Malala? Porque significa el sexo de la mujer para poder legislar. Es decir, es desarrollar un tipo penal, cualquiera que sea femicidio o feminicidio, tomando en cuenta que el sujeto activo va a ser la mujer y el sujeto pasivo en la mayoría de los países va a ser el hombre. ¿Por qué digo en la mayoría de los países? Porque hay países donde se establecen identidades diferentes. En ese desarrollo vemos entonces que el derecho comparado comenzó a pronunciarse y dijo, ya va, si existe un movimiento histórico con construcción histórica, teórica, con fundamentos y ordenamiento, es que la sustenta. Si tenemos normas internacionales que son vinculantes y que reglamentan de manera formal lo que es la violencia, tomando en consideración la muerte, y es hora de que nosotros nos pronunciemos como país de la manera como yo la voy a reglamentar. Pero comienzan los países a preguntarse, ¿cómo la reglamento? ¿La tipifico como femicidio? ¿La tipifico como feminicidio? Porque en definitiva esa concepción de Marcela Lagarde con Diana Roussel como que todavía no me convence, porque para muchos el femicidio pareciera ser una terminología que le faltara y para otros, de acuerdo a los autores que pudieran leer, el feminicidio como que tiene más connotación. Sin embargo, ninguna de las dos respuestas es ella. Va a depender de la intención que tenga el legislador con la intención política en el momento de poder tipificar la normativa para poder nosotros determinar si el delito de esa muerte de la mujer va a ser un femicidio o feminicidio, tomando en consideración a partir de este conversatorio, claro, salvo que ustedes tengan algún concepto distinto, que el femicidio es la muerte de una mujer por su condición de mujer o por su condición de género, y el feminicidio es esa muerte brutal, ese crimen en donde el Estado dejó de actuar, donde el Estado omitió, es decir, las muertes ocurren por parte o como responsabilidad de esa omisión. Tomando en cuenta eso, comienzan entonces los países a poder desarrollar y decir de qué manera lo voy a poder conceptualizar. Vamos a ver que quiero poner una lámina donde pongo un cuadro comparativo de los países. Están ahí todos, no pierdan, ¿verdad? Ningún tipo de contexto. Esta materia es demasiado hermosa. Es importante que todos las estudiemos. Ella no pasa. Sí pasó, sí pasó.
Pasó. Ajá. Se ve la esa lámina. calavera, y quiero que visualicen a todo lo que constituye ese mapa de diversas personas, donde nos ubicamos ser mujer, violencia de mujer o de género, convenciones internacionales, conceptos básicos, feminismo, la denuncia global del femicidio y, por supuesto, la relevancia internacional. Fíjense que cuando nosotros hablamos dentro de la misma, tenemos una importancia que guarda relación con la figura de neologismo, del femicidio y del feminicidio. Lo vuelvo a repetir sin ánimo de que canse, pero porque a mí me causó mucho ruido cuando era fiscal de femicidio, específicamente en Caracas. Muchos países toman en consideración uno u otro tipo, pero Venezuela decidió en el año 2014 por femicidio. Sin embargo, desde mis directores hasta los operadores de justicia de otros sectores hablaban del feminicidio como si fuera lo mismo. Comencé a investigar para poder determinar si era lo mismo y me di cuenta que por ser la palabra en un neologismo, que muchos países lo utilizan de manera sinónima, al igual que las personas o los estudiosos pretenden confundirlo. Sin embargo, María Alejandra Malala es del criterio que no se puede confundir y que cada tipo penal, en este caso femicidio o feminicidio, debe ser llamado de acuerdo al país donde esté reglamentado, porque ese país fue lo que generó que decidiera si era uno u otro. De allí fue que la sexualización de la respuesta deviene a la decisión si lo quería reglamentar de una manera o de otra. Fíjense, la Convención Belén do Pará señala de manera clara: por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción y omisión que cause muerte. A diferencia de la Declaración Universal, la Convención lo desarrolla, pero también daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico en cualquier ámbito público o privado. Salimos entonces de tomar en cuenta que la violencia no solamente es una violencia doméstica, eso queda en el pasado, y hablamos entonces de que el femicidio es el último eslabón de la violencia, pero que también, como dice o como lo consagra México, también forma parte de una violencia femicida. Fíjense este cuadro que yo quería ver. Ustedes van a analizar y van a visualizar lo que aparece aquí en América Latina, y llama mucho la atención cuando estaba haciendo el estudio para Universita, que son demasiado espectaculares por haberme invitado con un tema tan hermoso. Ubicamos, por ejemplo, a Chile. Chile ubica como sujeto activo, ¿verdad?, al sujeto agresor al hombre, y señala a la mujer como víctima, y utiliza la palabra rectora, el que mata. Y pareciera que no hay problema. Costa Rica, que ya lo vamos a visualizar, tiene de la misma manera, señala el que dé muerte. El Salvador no hace mención a qué bien jurídico tutelado se refiere, sigue el mismo contexto, pero cuando habla del agresor, habla del autor. No me distingue si es la mujer o si es el hombre. Ojo, eso significa que tiene una tendencia de violencia de género, no de violencia contra la mujer. Y lo visualiza bajo el contexto quien le cause muerte. Luego vemos Guatemala, y Guatemala, que es el punto álgido junto con México para poder hablar del feminicidio, habla de relaciones desiguales. Recuérdense que en unas láminas anteriores que no se pasaron, pero que las conversamos, señalamos y determinamos conceptos básicos. Y dentro de esos conceptos básicos hablamos del sexismo, hablamos del patriarcado, hablamos de los actos de lo que pudiera ser el sexo y de lo que pudiera hablarse del contexto del género, así como las relaciones. Relaciones desiguales es un término importantísimo en materia de violencia, por cuanto la misma determina la visión que tiene el hombre o la sociedad de esa mujer o de esas personas que tienen una condición de género distinta a la que yo en mi construcción sociocultural estoy acostumbrado. Igual sucede con México, que no hace referencia al género, amigo, y sin embargo la víctima va a ser la mujer. En ese avance tenemos entonces a Nicaragua, tenemos a Venezuela, que siguen la misma línea, con la única distinción que Venezuela formalmente señala el que intencionalmente causa la muerte. ¿Por qué? Porque Venezuela quiso de una vez, en el momento que tipificó y reconoció el delito de femicidio, señalar de que era un delito doloso
tomando en cuenta que hablamos de un dolo que para muchos penalistas no les gusta que se llamen de esa manera, pero que así es determinado por parte de la doctrina y parte de esos estudiosos, incluso por la sentencia de la Sala Constitucional venezolana del dolo sexista, que tiene que ver con esas actitudes misóginas y esas actividades que se van a poder presentar. Fíjense en eso es en términos generales, pero vamos al viaje, que es a lo que nos viene aquí, así que no me vayan a cortar todavía. Vamos a ubicarnos en ese derecho comparado. Nos ubicamos en Colombia. Ya yo les presenté a una mujer. Esa mujer representó y cambió el contexto de lo que iba a significar la legislación en Colombia. Y me llama la atención por qué las cosas malas tienen que generar algo bueno, o por qué la muerte brutal de un ser humano tiene que generar la respuesta que debía haber existido hace tiempo del reconocimiento de los derechos de la mujer. Eso sucedió en Colombia. Y cuando nosotros hablamos de que sucedió en Colombia, específicamente con la ley que le dio origen y que revolucionó a la gente para poderlo cambiar, nos permite entonces entender hoy en día que Colombia lo regula como un delito autónomo. Bravo por Colombia, porque vamos a ver cuál es la importancia de que sea un delito autónomo. Lo denomina feminicidio y no femicidio. ¿Por qué? Porque cuando Colombia analizó la muerte de la mujer en la ley Rosaseli, estableció de que era producto no solamente de su condición de mujer, sino que tenía que ver por la negligencia de la actuación por parte del Estado al momento de sancionar ese tipo de muerte. Por eso decide por la palabra feminicidio y no femicidio. Esa ley que está en vigencia es la ley de Rosa Elvira desde el año 2015, que es la 1771, y tiene algo importantísimo que todos los días pido a Dios que suceda en Venezuela, que de manera formal reglamenta la perspectiva de género. En su propia ley establece una malla curricular de perspectiva de género, que se debe enseñar perspectiva de género desde la educación básica. Tomando en cuenta que quiero traérselo para ustedes, que Colombia en el año 2016, un grupo de personas, en este caso un abogado muy destacado en Bogotá, ejerció un recurso de nulidad contra la ley, señalando que la ley Rosa Elvira es una ley discriminatoria, por cuanto reconocer el delito de femicidio para un grupo sectario, en este caso de mujeres, violentaba la legalidad y violentaba a su vez el principio de lo que pudiera ser la discriminación y la igualdad, tomando a su vez en cuenta que como el tipo penal establece, cualquier tipo de violencia o antecedentes de violencia resultaba ser un tipo básico. Esa sentencia que se las coloco ahí en la lámina, que es la 2716, es hermosa, se las invito a leer. Es una sentencia donde la magistrada de la Sala Constitucional invita a las universidades, al procurador, al fiscal y a diversos organismos para que se pronuncie, tomando después en cuenta de que la ley no era una ley inconstitucional. En definitiva, Colombia regula el feminicidio, la muerte de una mujer, toma en consideración la actuación omisiva por parte del Estado, establece la importancia de una perspectiva de género dentro del contexto de su propia normativa. Bravo por Colombia. Pero la pregunta que ustedes se van a hacer al final, ¿eso ha evitado que Colombia sigan existiendo femicidios o feminicidios? No me contesten. Avance ese derecho comparado y nos ubicamos en Ecuador. Ecuador es un país bien importante en el contexto de la manera, porque he tenido la oportunidad tengo bastantes alumnos ecuatorianos y hemos tenido, la universidad tiene un convenio con el Consejo de la Judicatura y hemos tenido contacto con el Consejo de la Judicatura y la visión y el análisis que hace el Consejo de la Judicatura frente al desarrollo del femicidio es bien importante. Lo regula como femicidio, no como feminicidio, como un delito autónomo. No establece una ley aparte, sino que dentro del propio Código Orgánico Integral Penal lo consagra como delito, femicidio. Le establece una pena parecida a la venezolana, de 26, de 24 a 26 años. Ecuador causa conmoción producto de esa ley por el caso de Pozo, cuando esa modelo es muerta producto de 5 personas que la agredieron sexualmente. Ese Ecuador, ¿verdad?, que causó tanto revuelo para poder generar esa importancia de esa normativa, trae un ruido importante, y ese ruido importante es las relaciones de poder. Cuando reglamenta y regula el delito autónomo de femicidio, establece el que dé muerte a una mujer en sus condiciones de relación de poder.
que al analizarlo desde el punto de vista doctrinario y en su estructura dogmática, nos damos cuenta que el femicidio no íntimo o el femicidio por conexión no pudieran en algunos momentos ser reconocidos como muertes de femicidio de esas mujeres. ¿Cuál es el caso? Relaciones de poder, es que tengo que demostrar lo que les había hablado: dominio, subordinación y afectividad. Si yo no logro demostrar esas tres, no entran dentro del contexto del femicidio en Ecuador. ¿Qué pasa entonces cuando entran a mi casa a robar y resulta que el ladrón, que no me conocía, yo le gusté, me violó, después de que me violó, me picó en pedacitos, me dejó medio viva, me quemó, y luego de que me mató, entonces tomó fotos y las mandó a YouTube para que todo el mundo la viera? No había ningún tipo de relación de poder entre nosotros, pero, o qué tipo de poder pudiera ser efectuado dentro de ese desarrollo. Sigue, ¿verdad?, el globo terráqueo moviéndose y nos ubicamos en Argentina. Argentina es un país bien importante en el sentido de que la regula como feminicidio, es decir, parte de la idea ella acepta, si es verdad, hay una omisión por parte del Estado, aun cuando ellos, cuando la reglamentaron, no lo hicieron bajo ese concepto, sino que les pareció más atractivo el nombre de feminicidio. No es un delito autónomo, ojo, lo forma parte como un agravante, y ahí tienen entonces la respuesta del Estado. Como feminicidio forma parte de aceptar la responsabilidad del Estado, yo no te reglamento como delito autónomo, te llamo feminicidio, pero te regulo como un homicidio agravado. Y así está previsto en la ley desde el año 2002. Imagínense ustedes la importancia y la construcción que tiene que ver esos juegos políticos y de Estado de representación del derecho penal. Aún cuando está en esa figura de un agravante del homicidio, es un agravante fuerte y lo reglamenta por su condición de género de una manera bien importante y con una estructura dogmática bien estructurada. Pero tiene algo que a mí me encanta de Argentina, pero que ustedes después se van a preguntar que si eso ha logrado paralizar los femicidios en Argentina, ¿no? Pero igualito es importante, que es la ley de Micaela. La ley de Micaela es del año, ¿verdad?, 10 de enero del 2019, y esa ley de Micaela es origen de que Micaela García en el año 2016 muere cuando sale a reunirse con un compañero y en el parque, ¿verdad?, sencillamente la violentan. Pero cuando la violentan, la persona que la violenta era una persona que tenía antecedentes penales. Esta ley de Micaela, que para mí es muy importante y es un punto de honor como reflexión, genera que Argentina en su poder legislativo consideró de manera unánime, solamente con un voto, no unánime, solamente un voto salvado, determinar que para que los operadores de justicia, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, puedan tomar en consideración o puedan trabajar en materia de género, tienen que tomar o cumplir con los requisitos de la ley de Micaela, es decir, pasar cursos de preparación de violencia de género y de discriminación. Y parecerá tonto, pero no lo es, porque ustedes saben lo que llama la atención, como los países llaman a los fiscales en materia de género, fiscales especializados, llaman a los jueces de género, jueces especializados, cuando simplemente un carnet en la que los especializa. Y eso sencillamente no te da la condición de un contexto sociocultural, de historia, de doctrina y de derecho que hay que estudiar. Entonces tenemos la ley de Micaela importante. Tenemos entonces dentro de ese avance a Brasil. Brasil ya tenía un antecedente muy importante en materia de género en el año 2006, cuando María la trata de matar su esposo, ella queda viva, logra, ¿verdad?, empoderarse, sirve de ejemplo para la lucha contra las mujeres, pero en el año 2015 ya se reglamenta el feminicidio como delito autónomo, teniendo en cuenta ahora que su pena va a ser de los 10 años. No queda así el globo terráqueo. El globo terráqueo sigue avanzando y nos ubicamos en México. México es un país importantísimo que me tendrían que dar 4 horas para poder hablar de su desarrollo. Pero como no me la van a dar, porque me va a tocar aquí la trompeta, quiero señalar aquí dentro de este contexto que México es uno de los países que fue el primero en legislarlo y lo reglamenta y lo reconoce como feminicidio, lo acepta de esa manera cabal en el año 2012. Y tiene como categoría que no solamente reconoce el femicidio cuando el hombre es el sujeto activo del agresor, sino que también da condiciones cuando es un grupo armado, cuando es un grupo de delincuencia organizada, cuando son personas desplazadas, y todo ello es producto de la historia que lo originó. Vamos a dejar ahí México, porque México es cargado de historia y cargado de lo que significó la lucha de esa mujer.
Nos ubicamos en Costa Rica y Costa Rica establece algo muy importante. Siempre se ha considerado un país muy organizado con ciertos aspectos jurídicos bien importantes, pero cuando visualizamos la manera como reglamenta el femicidio, vemos que decide el feminicidio, pero el feminicidio solamente cuando el hombre que mata o que asesina a una mujer es producto del matrimonio o por una unión de hecho, es decir, solamente reconoce el femicidio íntimo, no reconoce el feminicidio no íntimo, no reconoce el feminicidio por conexión. Llama la atención porque toma en consideración la figura de feminicidio. Cuentan la doctrina, en este caso Rita Segato, que deciden por feminicidio por la connotación que genera la historia de Marcela Lagarde para poderle darle importancia en su desarrollo normativo. Avanza, ¿verdad?, dentro de ese globo terráqueo y vamos a irnos mucho más allá y vamos a ubicarnos en España. España, ¿verdad?, es un país bien importante porque además del hecho que ocurrió con Ana Morante, además del hecho de que ocurre todos los días en un país tan machista, con una cultura tan sexista, donde matan todos los días a tantas mujeres, se prevé una ley especial en el 2004, donde con importancia se prevé la infracción de sexo específico, es decir, que reglamenta de manera consciente que cuando el hombre agrede para poder asesinar a una mujer es por su razón de sexo, por su condición de mujer. Toma en cuenta de manera formal la perspectiva de género por primera vez de manera formal. En ese avance que no quise dejar al lado, por lo que constituye hoy la importancia, ¿verdad?, para Francia, que se está celebrando, ¿verdad?, aspectos importantes en ese país. Francia reglamenta el femicidio bajo una figura de una regulación blanda. Y quise llamarla así porque no lo prevé ni como uno ni como otro, sino que en dos supuestos. Prevé la circunstancia agravante del sexismo, es decir, por acto sexista, o cuando el hombre o la pareja, puede ser un hombre o una mujer, agrede y logra asesinar a su mujer producto, ¿verdad?, de ese hecho sexista. Son excluyentes. ¿Me explico? Cuando yo voy a hablar del femicidio en materia, ¿verdad?, o en Francia, porque lo hablan de femicidio, es solamente como una circunstancia agravante o cuando un hombre o una mujer dentro de su relación logran asesinar a esa mujer por razón de sexo. Aquí vemos entonces cómo también establece una connotación basada en esa condición de género. Ese viaje, que sé que a todos les ha fascinado, que ustedes se han preguntado, le dicen, bueno, ¿y qué tanto ha hecho Venezuela con respecto a eso? Venezuela, desde hace muchísimo tiempo, está aceptando, reglamentando lo que va a ser la ley de violencia, en principio como la ley doméstica, en principio con el contexto de un ambiente doméstico privado, en principio de la figura de intramuro. René Moro tiene, ¿verdad?, una ponencia espectacular de lo que significa la ponencia, ¿verdad?, o la intervención de la víctima como mujer, como testigo principal de ese desarrollo, pero vemos entonces cómo con una gestión, ¿verdad?, del Ministerio Público se entendió que si todos los países, porque fíjense que son tiempos parecidos, 2014, 2013, 2015, comienza, ¿verdad?, la gente, ¿verdad?, a preguntarse en los países, tengo que reglamentarlo diferente, no sirve el homicidio, no sirve el parricidio, tiene que ser de manera conteste. Es así como Venezuela decide, ante las múltiples muertes de mujeres por su condición de mujer, que aparecían mutiladas, que aparecían sin cabeza en el nacional, que aparecían desmembradas, algo estaba pasando. Y ese algo generó que en el año 2014 el Ministerio Público en su oportunidad tomara como bandera, junto con otros grupos feministas, en reglamentar formalmente ese delito, llamándolo femicidio. Y decidió llamarlo femicidio por cuanto consideró que el feminicidio era como el impacto que genera la muerte de la mujer. Sin embargo, otras personas que le dan una lectura diferente era o pretendían o lo hacen ver como que Venezuela no quería aceptar que hablar de feminicidio es aceptar la responsabilidad por parte del Estado en esa omisión. Pero sea cual sea, lo reglamentó. Y bravo por Venezuela, porque lo logramos. 57 y 58 de la ley. Femicidio simple, femicidio agravado. Una pena máxima de 30 años. Tenemos una regulación de manera conteste que me establece un femicidio, el que dé muerte a una mujer por su condición de mujer, pero el legislador fue mucho más allá, que es condición de mujer, y lo reglamenta en su propio principio de legalidad. Las personas sobre las cuales exista una relación de dominio, de poder y de afectividad.
Es decir, que Venezuela se alinea a ese movimiento del feminismo radical y a los conceptos básicos. Pero vamos mucho más allá. Cuando esa muerte ocurra bajo una circunstancia de que sea menor de 16 años, de que sea una embarazada, de que sea una incapacitada, de que sea mutilada, de que esté quemada, de que sea vejada, que sea por un grupo de delincuencia organizada, va a ser agravado y la pena será hasta 30 años. Esa connotación nos permite señalarnos qué tipo de femicidio reglamentan esos estados y en términos generales van a reglamentar el femicidio íntimo, que es la muerte de una mujer por manos de su esposo, su cónyuge, su excónyuge, su amigo, su menos amigo, pero que estuvo a su lado con esa relación de afectividad. Pero también forma parte en ese femicidio íntimo el hermano, el papá, el tío, esa relación de consanguinidad. Un femicidio no íntimo es el femicidio cuando el ladrón entra a mi casa, me mata, previamente, ¿verdad? Existe una violencia sexual a mi persona, porque hay que saber distinguir que no toda muerte de mujer es un femicidio o un feminicidio, pero también existe el femicidio por conexión. El femicidio por conexión es el femicidio en línea de fuego, que es el femicidio que está reconocido, por ejemplo, en México, cuando nosotros hablamos que, ojo, porque quiero que ahí sé que van a hacer preguntas, ocurre, no matan a la mujer, no matan a su esposo, sino que matan a sus hijos. ¿Qué caso parecido ocurrió hace poco? España. Se llevaron a los niños, los ahogaron. Ay, ¿qué pasó? Ese femicidio por conexión es causarle el sufrimiento a la mujer con lo que más le duele, sus hijos. Es lo que se determina con ese femicidio por conexión. Venezuela no lo ha reglamentado. Se encuentra, ¿verdad?, en el desarrollo de pretender establecer nuevas reformas con esa situación de lo que pudiera ser. Ese femicidio íntimo y ese femicidio agravado genera que Venezuela también tenga la llamada inducción al suicidio, que es cuando el hombre incita dentro de ese ciclo de violencia tanto a la mujer que la mujer trata de suicidarse. Un tipo penal muy mal establecido, con una estructura dogmática muy mal desarrollada, por cuanto si la mujer no logra ¿verdad? Su resultado, su querencia, pues va a ser castigado el agresor por una violencia física. Imagínense ustedes que de 6 meses y no a una figura de inducción al suicidio que sería de 15 años. Tenemos casos en donde, como les comenté, el de Miletza Roja, los agresores, muy expertos ellos, simulan la inducción al suicidio o el suicidio para cambiar el contexto de lo que pudiera presentarse en ese desarrollo. Ese cambio y ese contexto obliga a que los países que les presenté y otros que quedaron por fuera nos ubiquen en un modelo. Este se llama el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas por razones de género. Necesito un fiscal especializado, necesito un juez especializado, necesito un defensor especializado que entienda que para poder investigar, para poder defender a un agresor y para poder condenar o absolver a un agresor, tiene que conocer de perspectiva de género, tiene que entender los conceptos base del patriarcado, del sexismo, de la igualdad real, de la igualdad no real, de la material, de las acciones positivas, afirmativas, que permitan adentrarse al concepto de cuándo son misógenos o no, que incluso hablamos de una réplica y contrarréplica en ese lenguaje misógeno que utilizan los hombres. El modelo de protocolo pretende unificar, así como la Convención Belén do Pará, de hablar o de desarrollar el contexto de un instrumento vinculante, determinar cómo, cuándo y dónde voy a investigar la muerte de una mujer. En principio, toda muerte de una mujer debe ser investigada como femicidio. Ojo, y si debe ser investigada como femicidio o feminicidio, significa que si una persona se suicidó, la debe investigar como feminicidio. Y será la investigación de los órganos especializados la que determinarán si es homicidio o si es femicidio o feminicidio. Y establece un protocolo hermosísimo de diligencias de investigación, en donde obliga a que todos tuviésemos un poquito de la ley de Micaela, si todos habláramos el mismo término al momento de poder abordar una investigación. Con propiedad se los digo, porque lo viví en la práctica, no se investiga igual un homicidio que un femicidio. No se investiga igual un feminicidio, porque me tocó dictar un curso en países, ¿verdad?, españoles frente al contexto de ese desarrollo, de hablar de la figura de la omisión por parte del Estado de ese derecho penal humanitario. No se investiga igual, porque yo tengo que saber distinguir. Y ahí viene la pregunta que ustedes estarán haciendo. Si yo voy a la panadería a comprar pan
Y resulta que en ese momento llegan dos personas que están desesperadas porque quieren comprar pan y no tienen, ¿verdad?, dinero. Y entonces dicen, esto es un atraco, no cargaban nada. Y sencillamente sacan, ¿verdad?, un arma de juguete, y dentro del arma de juguete pues había uno que se puso nervioso, que sí tenía un arma de verdad, y mató a la persona que estaba al lado, que era una mujer. ¿Eso es un femicidio o es un homicidio? Vamos a dejarlo en el aire. Pero si nos encontramos en la casa de Julio, y en la casa de Julio se presenta, no, en la casa de Julio no, si nos encontramos en la Plaza Bolívar y nos encontramos haciendo, ¿verdad?, una fiesta, ¿verdad?, dentro de lo que va un concierto, ya se acabó el COVID, gracias a Dios, y dentro de ese concierto que se va a presentar hay unas personas que están consumiendo sustancias tóxicas y no las conozco, no tengo ningún tipo de relación con ellos, pues sencillamente comienzan a tocar a varias de las mujeres que están ahí, se las llevan a un rinconcito que se encuentra por allá, las violentan sexualmente, y como ven que la muchacha estaba vestida en forma provocativa y estaba, ¿verdad?, con unos chores que realmente me causa como suspicacia, como que quería otra cosa, pues sencillamente le corto el cabello y le tomo una foto, ¿verdad?, y le hago un video y lo mando por YouTube. ¿Es femicidio o es un homicidio o es una violencia sexual? Dentro de ese desarrollo, de ese dime y direte de lo que van a presentar, pues sencillo, queridos, ¿verdad?, amigos que se encuentran hoy aquí, la idea es, ustedes y todos tenemos que saber distinguir cuándo es femicidio y cuándo es feminicidio. Segundo, tenemos que aceptar que lo que denomine el legislador es el principio de la legalidad. Y yo no puedo llamar feminicidio en Venezuela cuando el tipo penal es femicidio. No puedo llamar en México femicidio cuando el tipo penal es feminicidio. Responde a una política de Estado para poderlo desarrollar. En tercer lugar, es importante que existan tipos penales autónomos, bien sea en el Código Penal o bien sea en leyes penales colaterales, pero que existan. Ese tipo penales de que existan generan que debe ser entendido por el derecho penal internacional humanitario como delitos de violación de derechos humanos. No pueden haber, por supuesto, ningún tipo de beneficio para las personas que ocasionan ese tipo de muerte. No se puede investigar las muertes de las mujeres como un homicidio. No puede ser cualquier fiscal, no puede ser cualquier funcionario, no puede ser cualquier juez que lo juzgue, no puede ser cualquier defensor que lo defienda. Dejemos a un lado que el hombre que mata a una mujer es un loco o un retardado que tiene problemas. No, es un hombre que tiene una conducta machista que en algún momento generó un desenlace para poder ocurrir una muerte, salvo que existan determinadas causas que por supuesto puedan existir causas de justificación. Pero dejemos de restarle importancia a lo que significó el movimiento de las mujeres. Imagínense ustedes ¿qué pensaría Lagarde? ¿Qué pensaría Diana Roussel? ¿Qué pensaría Capó, Simone de Beauvoir? Que entregaron su vida por la lucha de las mujeres, de pensar que cada vez que un hombre mate a una mujer, nosotros pensamos, ay, pobrecito, está loco. O la mujer se lo buscó porque estaba vestida provocada. ¿Y quién la manda a no tener la comida a la hora? O pues sencillamente, ¿quién la manda a no tener hijos? Porque sencillamente, ¿verdad?, ya no presta las condiciones. ¿Qué pensaría ese grupo de luchadoras frente a ese concepto? ¿Y qué pensaría ahorita la justicia? De que estén en los tribunales juzgándose un femicidio cuando debería ser un homicidio porque se refiere a un robo. ¿O qué pensaría la justicia internacional que se esté juzgando la muerte de una mujer que fue producto de un hombre que tenía una relación íntima porque sencillamente el fiscal y el juez sabía o no entendió cómo declinar la competencia? Es de concepto y son conceptos lingüísticos que cambian la concepción y la importancia. Julio, ¿cómo de tiempo puedo seguir emocionada? Emocionada estás, pero podemos ir cerrando para dar la posibilidad a las intervenciones. Ok, dentro de esa emoción, yo les indiqué que Julio significa algo importantísimo, pero siempre es importante los derechos de la mujer y la mujer. Pero nosotros, ¿verdad?, ubicamos a Frida Kahlo por esa figura de lo que representa, el hecho de que ella quiso masculinizarse para poder dar el contexto de la feminidad, para poder hablar de desarrollos importantes de los derechos de la mujer. Me permite a mí señalar con una frase que no es mi reflexión, ojo, pero que sí quiero que ustedes la tengan presente. Al final del día, podemos aguantar mucho más de lo que pensamos que podamos. Cuando me invitaron a dictar este conversatorio,
Y cuando el doctor Jorge me dijo, habla del tema que tú quieras, yo digo, bueno, es que tantos temas me apasionan, pero es que este tema me apasiona así con locura porque lo viví en la práctica y lo vivo dentro del desarrollo teórico y en el estudio. Y veo que se escribe tanto, pero que realmente se profundiza tan poco. Me di cuenta de entender que no quería hablar de un femicidio solamente con un tipo penal, que es la muerte de una mujer por una condición de odio. Quería dar una visión diferente. Y esa visión diferente es cierto, es el último extremo de la violencia, es cierto. Significa violencia femicida, significa la violación de derechos humanos. Pero hablar del femicidio julio del 2021 en la sede de Universita significa para mí en este momento un llamado a la reflexión para empoderarnos. Podemos, tenemos que aprender a distinguir un tipo con otro y aceptar que sí, muchas veces no estamos de acuerdo con que el derecho penal asuma la respuesta de los conflictos sociales. Por aquí necesitamos al derecho penal y necesitamos que todos los países se alineen en el contexto de un derecho penal autónomo. Yo quiero concluir con una frase que me encantó, que me enamoró y espero que ustedes los enamoren. Es un pensamiento de una escritora venezolana, Lidia Franco, que también es una luchadora, y de la cual significa algo bien importante que se los quiero regalar. No nací para ocupar un espacio y nada más. Ignoro cuál será mi participación. Me tocó ser mujer y no me quejo. Me tocó caer en la humedad del tiempo. El inhóspito se queda de los caminos, pero ahí me quedo. Entre escombros y desperdicios, destruyen mi epidermis resentida. Despadecen mis sueños, mis alegrías se aniquilan. Mas no pretendan sancionarme, porque un día aparecí sobre la tierra y tuve voz y grité. Y tuve fronteras y no quise despertar sin ellas. Y tuve armas y allí están, perfiladas, inmóviles de arisca. Aquí estamos las mujeres y los hombres que luchamos por los derechos de la mujer y por erradicar la violencia. No al femicidio, no al feminicidio y sí a una cultura de género. Muchísimas gracias y por supuesto, acta, ¿verdad?, para poder escuchar todas las preguntas que quieran dar. Espero haber cumplido con el tiempo, Julio. Me puede felicitar. Gracias, María Alejandra. Y nos vas a deber tiempo, pero no te preocupes. La gente está pero deseosa de interactuar contigo, con lo cual, de manera que esta vez te perdonamos. Mira quienes te mandan saludos, mira quienes nos acompañan en esta cátedra Jorge Rosell. Se conecta por ahí desde Zoom el ex magistrado de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia, Julio Elías Mayoudón. Ay, doctor, feliz de que esté ahí, ¿verdad? Sus libros son lo máximo, lo amo. El profesor Roberto Delgado, ex magistrado del Consejo de la Judicatura, está no solo presente, sino muy activo. Está por ahí el profesor de la Universidad Central en Serpa. Habíamos visto por ahí al profesor y mandó saludos a Javier Marcano. La profesora Moros Trócoli también nos acompaña. De manera que tenemos una audiencia de lujo. Pero además, por ejemplo, esa audiencia de lujo además está ávida de tu opinión. Mira, el profesor Roberto Delgado te hace la siguiente pregunta. Felicitaciones, técnicamente, y abro comillas, Malala, excelente disertación. Pregunto, ¿es necesariamente femicidio toda muerte intencional causada a una mujer, aun cuando el autor no lleve a cabo la condición tomando en cuenta esa condición sexista, sino que causó la muerte y casualmente la víctima era mujer, como en el caso de un homicidio calificado en el curso de un robo? ¿Qué precisión le regalas al profesor Roberto Delgado? Muy buenas tardes, mi super profesor de Derecho Probatorio. Lo estimo, lo amo con locura. Mire, profe, gracias por la pregunta. Y usted misma hizo la pregunta y se dio la respuesta. Piense que ahí la importancia del contexto femicidio-feminicidio, usted lo logra distinguir. Por ahí hay algo muy importante que usted señaló. La muerte de una mujer por su condición de mujer es femicidio. Pero si la muerte de esa mujer no es por esa condición, ni es con una relación de afectividad por un padre, por un hermano, por una pareja, es considerado, como en el caso de un robo, un femicidio o un homicidio. Sin lugar a dudas debe ser considerado un homicidio. Lastimosamente debo indicar que muchos fiscales en la actualidad, toda muerte de una mujer lo pretenden tipificar como femicidio.
y la respuesta que buscan los movimientos feministas como política de Estado, que por cierto es una política preventiva específica y al mismo general y específica, al mismo tiempo una política de Estado, una política criminal, no pretende que toda muerte de mujer se castigue de manera indebida. El homicidio es homicidio, es la muerte de una persona. Y el femicidio es la muerte de una mujer por su condición de mujer o por su condición de género, salvo que nos encontremos, por ejemplo, en el contexto de México, donde se hablan de relaciones de desigualdad, y sin embargo esas relaciones de desigualdad no entra el robo porque sigue siendo homicidio, porque reglamenta delitos de odio y reglamenta asesinato y homicidio, al igual que sucede en Ecuador. Por tanto, querido doctor Roberto, pues hay que saber distinguir y nos llama la reflexión de que los operadores tienen que ser especializados y hacer uso del protocolo para poder investigar. El caso que usted señala es homicidio, no es femicidio. Gracias, María Alejandra. El profesor Ángel Serpa nos acompaña e indica lo siguiente. Felicitaciones. Interesante también es mirar el asunto en países de derecho consuetudinario como Estados Unidos. Muy polémica fue la sentencia de su Corte Suprema de Justicia, Estados Unidos versus Morrison, del año 2000, en donde se debatía si la violencia, el Against Women Act de 1994, ley de violencia contra las mujeres, era inconstitucional o no, porque excedía el poder concedido al Congreso basándose en la enmienda 14 de esa Constitución. Todos somos iguales frente a la ley. El asunto contó con una mayoría muy precaria y se resolvió por parámetros privatistas, específicamente frente al delito de violencia patrimonial. ¿Algún comentario que le regales a la intervención del profesor Ángel Serpa? Bueno, mis saludos, mi respeto, doctor Ángel, mi total admiración por todos sus comentarios, sus libros y por lo brillante que es y siempre aprender de usted. Fíjense que cuando estaba tratando de escoger los países que iba a seleccionar, dejé a un lado a Estados Unidos por la sencilla razón de que su derecho me exigía mayor tipo de tiempo y estaba amenazada con una tropeta de chacal. Y entonces tenía, ¿verdad?, que tomar en consideración cuáles eran los países que quería desarrollar. Cuando usted hace mención a esa sentencia que es exquisita, me recuerda a la sentencia que les mencioné de Colombia, cuando una persona, un abogado muy prominente en Colombia, solicita la nulidad de la ley por considerarla inconstitucional por el principio de la igualdad y el principio de la legalidad. Y a diferencia de Estados Unidos, aquí sí fue por un solo voto salvado, pero por mayoría, logrando determinar de que no era inconstitucional. Pues sí, definitivamente el desarrollo de la violencia que sirvió para Estados Unidos, a diferencia de la de Colombia, tuvo que ver con una violencia patrimonial. Violencia patrimonial, que es un temazo, que espero que nos inviten para conversar sobre ello, que guarda relación a la muerte, entre comillas, muerte simbólica de una persona cuando se le va a la mujer, se le va minimizando en su condición de mujer por el contexto económico, por sentir ese dominio por parte del hombre. Entonces, por supuesto, es excelente el comentario, si forma parte de una violencia patrimonial. ¿Por qué violencia patrimonial? Porque fue la manera que consiguieron en esa sentencia para erradicar o para destacar lo que era la violencia de género, y sí guarda relación con el contexto que usted señaló. Gracias por la intervención, y si tengo en cuenta, por supuesto, a Diana Roussel, tengo que tomar en cuenta Norteamérica. Gracias por el aporte, doctor. Te manda saludos Franci González, agradecida por este extraordinario espacio de formación. La doctora Franci González, la directora de investigación de la Universidad de Yacambú, que además avala la cátedra Jorge Rosell y además da la acreditación al Seminario Internacional de Derecho Comparado sobre Derecho Procesal del Trabajo. Jesús Vergara se conecta y dice: excelente disertación de la profesora Mancebo. ¿Considera usted que Venezuela ha avanzado en la legislación de género? Y más importante, ¿qué hace falta en esta materia? Cuando estaba tratando de hacer una reflexión más allá de buscar el pensamiento, que eso es lo que me inspira, ¿verdad? O sea, para buscar la musa. Yo siempre me he preguntado ¿qué país tenía más violencia? O sea, ¿qué país ha tenido ahorita más femicidio? Y no logré determinar cuál tenía menos, porque todos cada día han avanzado más y con el COVID ha sido tremendo. Entonces me volví a preguntar si la tipificación de delitos autónomos, del femicidio, feminicidio o el homicidio agravado para algunos países, por ejemplo, como Argentina, era la respuesta para ello.
Y decidí por contestar, si me hacían esa pregunta desde el punto de vista interno, que sí forma parte de una de las respuestas para este hecho o este fenómeno sociocultural y político. Sí se requiere un delito autónomo que visibilice las muertes de las mujeres por esa condición de género, pero no es suficiente. Y la realidad así nos lo ha contestado. Necesitamos con urgencia, doctor Vergara, obligatoriamente, perspectiva de género desde las mallas curriculares en la educación. No podemos seguir permitiendo tener funcionarios que regulen o que lleven en su batuta, ¿verdad?, el contexto de recibir denuncias de mujeres agredidas que no tengan los conocimientos de psicología, que tengan los conocimientos de sociología, que no estén preparados en perspectiva de género. No podemos permitir que las personas no aptas lleven una materia tan álgida que ha constituido tanta lucha de mujeres. Entonces significaría que necesito tipos penales como una respuesta. Necesito la malla curricular, esa educación. Necesito educación en casa. Porque ¿dónde nace o dónde se adentra el patriarcado? ¿Dónde se adentra el adocentrismo? ¿Dónde se adentra el machismo? En la casa. Cuando yo estoy en mi casa, ¿verdad? Y me pongo yo a analizar yo como mamá, ¿verdad? No voy a decir la edad porque eso es una falta de respeto, pero cuando yo me pongo a analizar que yo estaba, ¿verdad? Con mi esposo, ¿verdad? Con mi hija, yo decía, bueno, ¿qué le compro a mi hija? Entonces lo primero que se me ocurría era una cocinita. Y luego, ¿verdad? De la cocinita, la Barbie. Pero luego de la Barbie, entonces le voy a comprar una escobita. Pero nunca, ¿verdad? Cuando yo comienzo a estudiar la materia, me doy cuenta porque yo no le compro un carro y porque yo no le compraba determinadas cosas, y yo me la doy de muy liberal y muy estudiosa, pero entonces sencillamente como que para una cosa sí, pero no para poder enseñar a mi hija. Y es que me da miedo esa construcción. Yo fomento, las mujeres fomentamos esa figura del machismo dentro de ese desarrollo. Tenemos que desaprender, tenemos que entender que son condiciones socioculturales para poderlo desarrollar. Eso permite entonces culminar con el doctor Vergara decirlo. Venezuela ha avanzado, sí ha avanzado, sí ha avanzado, pese a que no nos sentamos en algunos momentos. ¿Venezuela tiene una buena norma? Sí, sí tiene una buena norma. ¿Venezuela tiene buenas estudiosas en la materia? Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? A la doctora René Moro. Es una mujer estudiosa y súper preparada en materia de violencia contra la mujer y muchas. Tenemos grandes estudiosos en la materia frente al desarrollo. Que en estos momentos no están los más aptos, eso es otro tema en discusión. Pero la ley es buena. ¿Se puede mejorar? Claro que sí, todas las leyes hechas por los hombres se tienen que perfeccionar, pero tienen algo importante, que tiene la iniciativa de una perspectiva de género. La invitación es que sencillamente todos nos alineemos a ese concepto. Y precisamente, Malala, un comentario de René Moro. Excelente, María Alejandra, así es. Femicidio, muerte de la mujer por el solo hecho de ser mujer, por razones de género. Feminicidio, muerte de la mujer por razones de género, cuando el Estado es el generador de las condiciones de vulnerabilidad y desprotección que hacen posible su muerte, como un crimen de odio en su contra. Y te remata la idea, tema fascinante y nada fácil de abordar, pero tú lo haces con una soltura y capacidad única. La quiero mucho, profesora. Mira, Priscila González se conecta desde México y nos regala algo. Dice, en México debes considerar un antecedente o nuestro antecedente para la tipificación del feminicidio. Fue Esmeralda, Claudia y Laura, el caso de Campo Algodonero. Ajá, exactamente. Hermosísimo e impresionante. Gracias. Excelente. Yolimar Josefina Nadales se conecta desde YouTube y dice saludos desde el estado Barinas. En Venezuela la ley orgánica de protección a la mujer víctima de violencia es muy importante, pero permite que sea, pero ¿qué tan efectiva? ¿Has de alguna manera dado un paso cada vez que te permitiste el tema de la efectividad? ¿Qué tienes algún dato? ¿Cuál ha sido el impacto? En la realidad de estas leyes. Cuenta. Fíjate, Julio. Ajá.
No, disculpa. Sí, se escuchó el comentario, perdón. Escuchó el comentario. Fíjate que sí puedo hablarlo desde el punto de vista práctico forense. Y lo puedo hablar desde el punto de vista dogmático y teórico. Cuando nace la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, yo todavía estaba en la Fiscalía Nacional de Secuestro. ¿Te puedes imaginar? Luego, ¿verdad? En el año 2015 crean la ley de violencia, yo X, nada que ver. Me pasan a violencia como fiscal nacional y por supuesto tuve el compromiso de tener que estudiar obligatoriamente. Cuando comienzo el estudio me doy cuenta de la grandeza que tiene. Comienzo a analizar la normativa y veo que la normativa data mucho dentro del desarrollo de violencia física, violencia psicológica, que los fiscales, ¿verdad? O los operadores, que si la pena o que si la sanción era 6 meses, 5 años, o sea, como que no estaban, no eran los fiscales, ¿verdad? Más preparados, los operadores, ¿verdad? O lo veían de otra manera. Un grupo de personas, ¿verdad? Nos adentramos al entendido de eso y puedo señalar que la ley sí es efectiva en parte. A mi consideración muy personal, pienso que los tipos penales que prevé el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia es completo dentro de su ciclo de violencia. Debe cambiarse la pena. Debe establecerse normas específicas sobre la reparación a la víctima, obligatoriamente. Eso es importante y primordial, que Ecuador lo tiene, que lo tiene Argentina y que nosotros no lo hemos podido tener, y eso no se permite entenderlo, ¿verdad? Visualizarlo, pese a tantos avances jurisprudenciales. Cuando nos ubicamos en ese desarrollo del femicidio, que lo logró aceptar cualquiera que haya sido el motivo político, que no fuera feminicidio, sino femicidio, que lo reconoció, la manera como está estructurado el femicidio está muy bien. El problema que ocurre es, uno, lo que dijo el doctor Roberto Delgado, que muchas veces investigan el femicidio como homicidio, o viceversa, el femicidio como si fuera homicidio, y eso cambia el contexto, porque yo tengo que reparar, tengo que tratar a esas víctimas secundarias, yo tengo que rehabilitar a los familiares, o sea, es otra perspectiva, es otra visión. Aunado a ese desarrollo, su aplicación de manera inadecuada forma parte, y vuelvo a insistir, en el contexto de que no están los funcionarios más aptos, porque lo siguen por seguirlo. O sea, me explico, o sea, hace una pena, 20 años, no, que admita los hechos, o sea, no, es la muerte de un ser humano. Esa muerte, ¿qué generó? ¿A qué hijo? ¿Hasta dónde llegó? Si eso lo transpolarizamos al concepto práctico, puedo decir, ¿verdad?, con gran orgullo, que logré dentro del tiempo del mismo, ¿verdad? Y por eso coloqué el caso de Miletza, porque fue uno de los primeros casos de femicidio en Barquisimeto. Comenzó en Caracas, pero el hecho había ocurrido en Barquisimeto. Me nombraron como fiscal nacional en Caracas y luego lo terminé aquí para que tú veas que las cosas son de Dios. Y eso fue un caso muy emblemático, porque ella muere un 24 de diciembre, simulan un suicidio. El señor, de muchos recursos económicos, logró comprar a todos los organismos policiales, logró, ¿verdad?, viciar todos los elementos probatorios y todos los elementos de convicción, y se comenzó a investigar de cero, otra vez para poderlo investigar. Lograr en un año la investigación y lograr llevar a juicio a una persona por un femicidio agravado y lograr la condena después de 2 años a 30 años, me hace pensar que sí sirve. Lo que sencillamente necesitamos es voluntad y gente que realmente lo quiera hacer bien. Una pregunta. ¿Qué crees que hace falta en Venezuela? ¿Qué crees que podemos copiar? ¿Qué buenas prácticas? ¿Qué aspectos interesantes de la ley Micaela con ocasión del caso Micaela García de allá en Argentina, que ocurrió el 17 y no fue hasta el 19 que generó la ley? ¿Pero qué crees que nos falta de la ley Micaela que nos pueda servir a Venezuela? Fíjate, Julio, me encanta que me hagas esa pregunta porque es como un punto de honor a lo que quisiera aportar como estudiosa de la materia. Fíjate, Argentina, pese a que no tiene el delito previsto como autónomo, sino como un agravante del homicidio, logró entender como Estado que el hecho de que una persona que no fue castigada de manera debida saliera a la calle, que no fuera resocializado, que no fuera reeducado, y que esa persona con antecedentes que salió, ¿verdad?, que no cumplió la pena de manera debida, volvió a asesinar y a violentar sexualmente a una mujer, sirvió de base para que toda la comunidad de mujeres, familias, hiciera reflexionar al Estado y dieran cuenta de que
el problema no era una norma, porque el femicidio como homicidio agravado estaba en la ley. El problema era quién lo había aplicado, quién castigó a quien mató a Micaela. Y esa persona, ¿verdad?, de que lo había señalado, quién lo había castigado anteriormente para ese desarrollo. Obligó entonces que la ley de manera obligatoria prevé que todos los funcionarios de menor y de mayor jerarquía deben especializarse en perspectiva de género y de violencia contra la mujer, con certificados acreditados por el ministerio con competencia en la misma. Y quien se niegue a realizarlo va a ser sancionado con falta grave, so pena de destitución o de algún tipo de sanción administrativa. Estamos hablando del poder legislativo, que son los que crean las normas, estamos hablando del poder judicial, quienes determinan la conducta, y estamos hablando del poder ejecutivo. ¿Por qué lo hago yo con tanta énfasis ello? Porque esa es la realidad. O sea, yo tengo una ley. La ley puede ser perfectible, yo la puedo reformar, yo puedo pretender iniciativas de reforma, pero toda ley hecha por hombres, el problema de la misma no es la ley, el problema muchas veces es la manera como yo aplico esa ley. Si una ley si el juez que la dirige o que la va a aplicar es un juez machista que tiene un concepto del patriarcado, pues nunca va a entender lo que va a ser una condición de perspectiva de género. Te comento, en la actualidad en Venezuela, todavía las personas que estudian o que visualizan el contexto no saben lo que es una perspectiva feminista, no saben lo que es la teoría feminista radical, no saben lo que es una perspectiva de género como una herramienta de aplicación. Esas personas no pueden estar dentro del sistema. Entonces, yo traería para Venezuela una ley Micaela en donde yo obligaría que las personas que trabajen en las áreas sean especializadas no con una simple credencial, sino que realmente sean preparadas para poder abordar. ¿Sabes lo que es difícil? Atender a una mujer víctima. Primero te llora, luego te ríe, luego, ¿verdad?, le dan cualquier crisis, luego dice que no, luego dice que sí, luego al día siguiente dice que quiere quitar la denuncia, que están vivas, ¿ok? Otra, ¿verdad?, reciben y son maltratadas por parte de los funcionarios receptores. ¡Qué fastidio! Pero si todavía no tiene esa, no la vamos a venir aquí a atender. Y así, una serie, ¿verdad?, de factores. Y como yo siempre digo, cuando una mujer se atreve a denunciar un hecho de violencia, independientemente que pudieran existir simulación de hechos punibles, es una protagonista y es una heroína. Porque tú sabes lo que es difícil, decir que mi esposo me pega, decir que mi esposo me obliga a tener relaciones sexuales porque estamos casados, eso es una violencia sexual, sencillamente recibir golpes continuos de mi esposo o sencillamente obligarme a mantener relaciones sexuales para poderme dar una alimentación, que eso pudiera llevarme a la muerte, como sucedió en España, que porque yo no quería tener una relación más con mi pareja, mató a los hijos, que es lo más importante. Entonces definitivamente es conciencia y preparación. Me la traigo completica y la adecuo a Venezuela. Y todos los que están aquí presentes los invito a que trabajemos en ello. Y te hago otra pregunta. Mencionaste la Convención Belén do Pará. Y te pregunto, ¿qué tarea queda pendiente de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de la mujer? ¿Qué cosa nos queda pendiente de la convención que crees que no hemos hecho? Mira, la convención está hecha. Y dentro de esa convención, que está hecha como un instrumento internacional que es obligatorio y que reconoce formalmente el femicidio como ese elemento, como parte de la violencia, está. Venezuela, por decir algo, es uno de los países que les encanta ratificar tratados y les encanta, ¿verdad?, por supuesto, suscribirlos. El problema es que no los aplica. ¿Qué le falta a Venezuela, verdad, y a otros países con esa convención? Aplicar las políticas que exige la Convención Belén do Pará. No está o no es válido que, existiendo el modelo de protocolo latinoamericano, se investigue el femicidio, el feminicidio en diversos países sin tomar en cuenta dicho protocolo. Entonces, es una deuda que tenemos con ese contexto. Además, otra deuda que tenemos es la cuantificación. Necesitamos saber cuántas mujeres mueren de femicidio. No queremos cifras negras, queremos cifras reales. No queremos una menos, pero queremos, ¿verdad?, cifras reales. Bueno, Malala, el chacal de la trompeta llegó y se nos acabó el tiempo. Pero queremos, el público pide una reflexión final. ¿Qué mensaje final, qué sabor de boca nos regala para cerrar
esta visión innovadora sobre el tema de feminicidio y femicidio? Mi reflexión final es la siguiente. Somos abogados, somos estudiosos, o estamos en otro contexto de estudiantes, antropólogos, sociólogos, porque esto es una materia interdisciplinaria con ejes transversal. En ese concepto ahora me doy cuenta que es una materia rica, y dentro de esa materia rica es la invitación de entender que la ley, que los derechos de la mujer es una realidad palpable que nunca va a cansar. Por ende, cuando un hombre diga que la ley es inconstitucional, que yo no tengo ley X, ese hombre es X, porque sencillamente no forma parte dentro de la figura del feminismo. En esa reflexión significa que para poder erradicar la violencia contra la mujer, para poder empoderar a las mujeres y para poder entender que esas víctimas secundarias, la mamá que queda viva, los hijos que quedan vivos producto de los femicidios, que hay estudios sobre ello, o el contexto de las hermanas o de lo que se va a desarrollar es servir de inspiración como sirvieron de una ley para poder cambiar nosotros de concepción. Aquí van a existir todos los días más femicidio o feminicidio si nosotros no cambiamos de conciencia y no entendemos de educación. Tenemos que aprender a educar a nuestros hijos, tenemos que aprender a hablar el lenguaje que no sea sexista. Si no entendemos la materia, no toquemos la materia. Tenemos que obligatoriamente estudiar la materia y adentrarla. No destruyamos la historia, como lo explicó nuestra amiga de México. No destruyamos la historia de tantos autores importantes que cambiaron su vida para ello. Mi reflexión es estudiar y sobre todo pasión. Nunca ejerzan una rama o una disciplina que no les guste y que no les apasione. Si ustedes no sienten ese cosquilleo que siento yo cuando leí el pensamiento y que traté de buscar a Frida Kahlo y entendí la importancia de querer empoderar a la mujer, pues sencillamente váyanse con el derecho mercantil. Esta no es su área. Pero si quieren apostar a una ley de Micaela, si quieren apostar a una educación y si quieren apostar a una perspectiva de género, los invito y por supuesto ahora quiero que me acompañen todos los que están aquí presentes. La educación es la clave y sí tenemos que seguir regulando el delito autónomo y trabajarlo. Muchísimas gracias. Gracias, María Alejandra. Y si te gustó esta sesión de la Cátedra Jorge Rosell, no te vayas aún. Pásate por el canal, colócale el pulgar arriba a este video y además síguenos en nuestro canal que ya vamos a llegar a los 10 suscriptores. Recuerda, la Cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, de la Universidad Yacambú, de la Universidad del Zulia y por supuesto de Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Hasta luego, profe, y espero que sea la primera de muchas sesiones en la Cátedra Jorge Rosell. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Se les quiere. ¿Qué tal quedó?